Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que sinceramente nos ha dejado a todos boquiabiertos y, para serles sinceros, muy emocionados. Si son seguidores habituales de este espacio, sabrán que hemos seguido de cerca la compleja y a menudo tumultuosa historia de Halil y Esla. Sus altibajos, sus idas y venidas, sus momentos de euforia y sus profundas tristezas, han sido un torbellino de emociones para muchos de nosotros, que nos hemos visto envueltos en sus dramas personales como si fueran los nuestros. Y hoy tenemos una actualización que lo cambia todo, una revelación que redefine por completo el panorama de su relación. Prepárense porque lo que vamos a compartir hoy es pura sorpresa, un giro argumental digno de las mejores telenovelas, y lo que es aún mejor, un nuevo camino que se abre ante ellos, lleno de promesas y potencial. Así que pónganse cómodos, abróchense los cinturones, porque esto va a ser, sin duda alguna, sumamente interesante. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante giro de los acontecimientos, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo y, crucialmente, activen esa pequeña campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones, especialmente cuando se trata de historias tan apasionantes y llenas de matices como la que vamos a desgranar hoy, pieza por pieza. La noticia que ha revolucionado, no solo nuestro canal sino también las redes sociales y el corazón de sus seguidores más fieles, es, para muchos, un soplo de aire fresco en medio de un mar de incertidumbres. Es una señal inequívoca de que a veces el amor verdadero, ese que se forja en las fraguas de la adversidad y se pule con el tiempo y la experiencia, tiene esa capacidad increíble y casi mágica de superar obstáculos insuperables, de encontrar la forma de resurgir de sus propias cenizas cuando menos lo esperamos, cuando todo parece perdido. Durante mucho tiempo sus caminos parecieron separarse de manera definitiva, como dos barcos que toman rumbos opuestos en una tormenta, y las esperanzas de una reconciliación, de un reencuentro parecían desvanecerse con cada nuevo capítulo de sus vidas, con cada nueva dificultad que se interponía en su camino. Habíamos sido testigos de rupturas dolorosas, de malentendidos profundos y, francamente, de momentos en los que pensábamos, con un nudo en la garganta, que ya no había vuelta atrás, que la puerta se había cerrado para siempre. Sin embargo, y aquí es donde entra la magia inefable de las historias humanas, donde la resiliencia y el perdón encuentran su máxima expresión, parece que el destino, ese gran guionista, tenía otros planes mucho más esperanzadores para ellos. Recientemente hemos sido testigos, a través de diversas fuentes, de filtraciones, de publicaciones en redes sociales y de observaciones cuidadosas de su entorno, de lo que parece ser una reconciliación significativa, profunda y sobre todo, intencionada. No hablamos de un simple encuentro casual, de un saludo cortés entre antiguos conocidos, o de un perdón superficial para salir del paso. Estamos hablando de indicios muy claros, de pruebas contundentes de que Halil y Esla han decidido, de manera consciente y meditada, darse una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Y lo que es aún más importante, están dispuestos a invertir tiempo, energía y sobre todo, a trabajar activamente en su relación para que esta vez, las cosas sean diferentes, más sólidas, más duraderas. Pero la sorpresa no termina ahí, y es aquí donde la historia adquiere una dimensión aún más intrigante. Más allá de la reconciliación en sí misma, que ya de por sí es un acontecimiento de gran magnitud, lo que realmente nos entusiasma, lo que nos impulsa a analizar y compartir esta noticia con tanta vehemencia, es la idea de que están emprendiendo un nuevo camino. Esto sugiere algo mucho más profundo que un simple regreso al punto de partida. Implica que no están simplemente volviendo a donde estaban antes, reviviendo viejos patrones o intentando recomponer lo que se rompió. En lugar de eso, están mirando hacia adelante, hacia el horizonte, construyendo algo completamente nuevo juntos, desde los cimientos, aprendiendo de los errores del pasado. ¿Qué implica este nuevo camino? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de sus experiencias pasadas, de esas cicatrices que ambos llevan consigo? ¿Cómo han evolucionado individualmente y, de manera crucial, como pareja a través de estas pruebas? Estas son las preguntas que nos rondan la cabeza sin descanso, las incógnitas que intentaremos desentrañar a lo largo de este vídeo, a través de un análisis minucioso y una interpretación detallada. Hemos analizado pequeños detalles, hemos interpretado pistas sutiles, hemos leído entre líneas, y basándonos en la información que hemos recopilado, en las observaciones que hemos hecho, podemos decirles con bastante seguridad y un alto grado de confianza que esta reconciliación no es un regreso nostálgico al pasado, sino un salto audaz y decidido hacia el futuro.
Han demostrado una madurez sorprendente, han mostrado un crecimiento personal notable y, lo más crucial de todo, un deseo genuino y palpable de construir una relación sólida, estable y, esperemos, duradera. Pensemos por un momento en lo que esto significa para sus seguidores, para aquellos que han seguido su historia con tanta devoción. Para aquellos que han invertido emocionalmente en la montaña rusa que ha sido la relación de Alil y Sla, esta noticia es una verdadera fuente de alegría, un bálsamo para el alma. Es la validación de la esperanza que muchos habían mantenido viva en sus corazones, la confirmación de que, a pesar de las dificultades aparentemente insuperables del dolor y la decepción, el amor y la conexión profunda que existe entre dos personas pueden prevalecer. Y para aquellos que quizás no han seguido su historia tan de cerca, para los recién llegados a este universo, este es un momento perfecto para empezar a apreciar la complejidad, la belleza y a veces, la brutalidad de las relaciones humanas y cómo con esfuerzo, dedicación y una voluntad inquebrantable, se pueden superar adversidades que parecen sentenciar el fin de todo. Los detalles específicos de esta reconciliación y de este nuevo camino son, como se imaginarán, objeto de mucha especulación y análisis intensivo. Hemos visto imágenes, a menudo captadas de manera discreta pero reveladora, que sugieren un acercamiento físico y emocional. Hemos escuchado declaraciones veladas, cuidadosamente formuladas, que apuntan sin ambigüedades a una nueva etapa, a un capítulo diferente en sus vidas. Y lo más importante, hemos observado un cambio notable y palpable en la dinámica entre ellos, en la forma en que se miran, en cómo interactúan, en la energía que irradian juntos. No se trata de una simple tregua temporal, de un alto el fuego para recuperar el aliento, sino de un compromiso renovado, de una decisión firme de seguir adelante. Han compartido en diversas plataformas y a través de comentarios sutiles, reflexiones profundas sobre la importancia insustituible de la comunicación abierta y honesta, sobre el respeto mutuo como pilar fundamental de cualquier relación sana, y sobre la necesidad imperiosa de valorar lo que tienen, de apreciar la conexión única que los une. Parece que ambos han entendido, quizás a través de la dolorosa experiencia de la separación, que una relación exitosa y duradera requiere trabajo constante, dedicación diaria, paciencia infinita y sobre todo, una disposición genuina y valiente a perdonar los errores pasados y a aprender activamente de ellos para no repetirlos. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en un auténtico hervidero de comentarios apasionados, teorías elaboradas y, por supuesto, algunas dosis de escepticismo sano. Muchos fans, aquellos que han vivido su historia con una intensidad casi cinematográfica, celebran esta reconciliación como si fuera un cuento de hadas moderno, un final feliz que creían imposible. Mientras tanto, otros, quizás más cautelosos o con una perspectiva más realista, esperan con paciencia y expectación para ver cómo se desarrolla esta nueva etapa, si las promesas se convierten en realidades tangibles. Y es precisamente esa evolución, ese desarrollo gradual y tangible de su relación, lo que más nos interesa a nosotros. ¿Cómo han logrado manejar las presiones externas, las miradas curiosas y las opiniones ajenas? ¿Cómo han abordado los conflictos subyacentes que los separaron en el pasado, aquellos demonios internos que amenazaban con destruirlos? Este nuevo camino implica sin duda alguna una redefinición profunda de su relación, un establecimiento de nuevas bases, de nuevos acuerdos, y quizás, la construcción paciente y cuidadosa de un futuro más armonioso, más estable y verdaderamente feliz. Es fascinante observar cómo, a pesar de las experiencias difíciles, de las heridas infligidas y del dolor compartido, Alil y Sla han encontrado, contra todo pronóstico, la manera de reconectar, de sanar y de volver a construir un puente entre sus corazones. Esto nos enseña lecciones valiosas y universales sobre la perseverancia en las relaciones, sobre la importancia fundamental de no darse por vencido ante las adversidades incluso cuando parecen abrumadoras, y sobre la asombrosa capacidad humana para crecer, para cambiar y para evolucionar a través de la experiencia. Su historia se convierte así en un testimonio poderoso y conmovedor de que las segundas oportunidades no solo existen, sino que pueden ser, y a menudo son, las más significativas, las que marcan un antes y un después en la vida de una persona. El hecho de que estén dispuestos a embarcarse juntos en este nuevo camino sugiere, de manera clara y contundente, que han procesado sus experiencias pasadas, que han reflexionado profundamente sobre lo sucedido, sobre sus propios errores y los del otro, y que han elegido conscientemente reconstruir su vínculo sobre cimientos mucho más sólidos, más estables y más resilientes. Ahora, para aquellos que se preguntan qué significa este nuevo camino en términos prácticos en la vida cotidiana, es difícil predecirlo con exactitud en este momento.
Podría significar un compromiso mucho más profundo, quizás planes de futuro más concretos y definidos, como la formación de una familia, la consolidación de proyectos compartidos, o simplemente una forma de relacionarse que prioriza la comprensión mutua, el apoyo incondicional y el crecimiento conjunto. Lo que es indudable, y esto es lo que nos llena de optimismo, es que han optado valientemente por la vía de la reconciliación, de la reconstrucción y de la esperanza, en lugar de la resignación, el olvido o la amargura. Y eso en sí mismo es un logro monumental, digno de celebración y profunda admiración. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza y la posibilidad de un futuro mejor siempre existen. En resumen, la noticia de la reconciliación de Alil y Esla, junto con la emocionante promesa de un nuevo camino que emprenderán juntos, es un acontecimiento que ha alegrado a muchos y que, sin duda alguna, abre un capítulo nuevo y emocionante en sus vidas. Han demostrado, una vez más, que a pesar de los obstáculos que la vida les ha puesto en el camino, el amor verdadero, la voluntad férrea y el compromiso mutuo pueden ser las fuerzas más poderosas para la superación, para la sanación y para la construcción de un futuro mucho más prometedor de lo que jamás imaginaron. Hemos sido testigos de cómo han elegido aprender de sus errores, cómo han madurado como individuos y, lo más importante, cómo se han dado mutuamente otra oportunidad para construir algo hermoso, algo valioso y, esperamos fervientemente, algo duradero. Su historia nos inspira a creer en el poder del perdón, en la fortaleza del espíritu humano y en la posibilidad de que incluso después de la tormenta más fuerte, siempre puede salir el sol. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir con ustedes esta noticia tan esperanzadora y reflexionar juntos sobre lo que significa este nuevo capítulo, este nuevo comienzo para Alil y Esla. Agradecemos enormemente que se hayan unido a nosotros para explorar esta fascinante historia, para ser parte de esta comunidad que sigue de cerca sus vidas. Ahora nos encantaría saber sus opiniones sobre esta reconciliación y sobre este nuevo camino que emprenden. ¿Qué creen que les depara el futuro? ¿Qué lecciones creen que han aprendido de sus experiencias pasadas? ¿Están tan emocionados como nosotros por ver lo que viene? Dejen sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios en la sección de abajo. Nos encanta leer sus perspectivas, debatir juntos y construir una conversación rica y significativa. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha aportado valor y si han disfrutado de lo que han visto, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas actualizaciones y sorpresas. Gracias por ver, por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.